Hola, mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con los conceptos de dependencia e independencia lineal. Para empezar a pensar un poquito en lo que es la dependencia o independencia lineal, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo los vectores b sub 1, que es el vector 1, 2, y tengo el vector b sub 2, dos vectores de R2, que es el vector 2, 4. ¿Sí? Fíjense ustedes que a simple vista se puede observar que el vector b sub 2 es un múltiplo del vector b sub 1. ¿Sí? Entonces uno podría escribir lo siguiente, ¿no? O sea, escribir b sub 2 es igual a 2 veces por b sub 1. ¿Sí? En definitiva, lo que uno está viendo es que en realidad el vector b sub 2 depende del vector b sub 1, ¿no? O sea, uno es múltiplo escalar del otro. Nosotros esta igualdad que hemos escrito acá, la podríamos reescribir haciendo, restando, digamos, b sub 2 en ambos términos. O sea que yo podría escribir esto de la siguiente manera. 2 por b sub 1 menos el vector b sub 2 es igual a 0, ¿sí? O sea, si yo resto en ambos términos al vector b sub 2, esto me da como resultado el elemento 0, ¿sí? O sea, el vector 0. Vamos a escribirlo acá un poquito mejor. Acá me queda 0. Pero si nosotros recordamos lo que vimos en el video anterior, esto no es ni más ni menos que escribir el vector 0 como combinación lineal de b sub 1 menos b sub 2, ¿sí? Donde los escalares que yo voy a estar utilizando en este caso van a ser, por un lado, 2, este primero, y por otro lado, menos 1, ¿sí? O sea, el escalar que corresponde a b sub 2. O sea, escribiendo el vector nulo donde los escalares que yo voy a estar utilizando son no triviales, o sea, ninguno de los dos es 0 en este caso, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que nos da la idea a la definición de dependencia lineal. Cuando yo puedo escribir al vector nulo como combinación lineal de vectores en los cuales alguno de estos escalares que aparecen acá tiene que ser distinto de 0. Si esto no sucede, entonces los vectores son linealmente dependientes. Vamos a ver la definición y vamos a ver algunos ejemplos más para poder terminar de comprender este concepto. La definición dice que si yo tengo un conjunto de vectores de b sub 1 a b sub n que sean de un espacio vectorial, entonces vamos a decir que los vectores son linealmente independientes si cuando nosotros hacemos la combinación lineal de estos vectores y lo igualamos al vector nulo, es solamente posible que los escalares sean todos 0, ¿sí? O sea, que cuando yo resuelvo el sistema homogéneo con los vectores b sub 1, b sub 2, b sub n, solamente puedo obtener la solución trivial, ¿no? Si los vectores no son linealmente independientes, entonces les llamamos linealmente dependientes y esto va a implicar que el vector 0 se puede escribir como combinación lineal de estos vectores con algún coeficiente c sub i distinto de 0. Vamos a pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en R2 y tengo el vector i, que es el vector 1, 0, tengo el vector j, que es el vector 0, 1. Estos vectores son linealmente independientes. Fíjense que cuando yo hago c por i más c1 por i más c sub 2 por j y quiero obtener el vector 0, obtengo como el sistema c sub 1 por 1 más c sub 2 por 0 y esto me da 0 y acá abajo voy a tener c sub 1 por 0 más c sub 2 por 1 igual a 0, ¿no? Entonces recordemos que en definitiva para ver si dos vectores son linealmente independientes yo tengo que ver qué sucede con este sistema, ¿no? Y esto no es ni más ni menos que resolver el sistema homogéneo 1, 0. Fíjense que acá me va a quedar 0 en la parte de las soluciones, 0, 1 y acá me va a quedar 0. Entonces, si yo armo la combinación lineal con
el vector 0 como solución, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es, en cada una de las columnas de la matriz de coeficientes me van a quedar los vectores y en la parte de las soluciones siempre me va a quedar el vector nulo. Entonces lo que yo tengo que ver es si este sistema tiene solución única, ¿no? Recordemos que como es un sistema homogéneo, ¿qué puede pasar? Que esto tenga solución única o que tenga infinitas soluciones. Si cuando yo resuelvo este sistema tiene solución única, entonces son linealmente independientes, ¿no? Porque la única solución tiene que ser la solución trivial. Y fíjense que acá se cumple, ¿no? Porque, ¿qué es lo que estaría pasando? Que C1 vale 0 y C2 vale 0. Por lo tanto, lo que yo he obtenido es que para esto, que esto me dé la única forma en la que la combinación lineal de I y J me dé 0 es cuando C1 y C2 vale 0. O sea, únicamente para 0 por I más 0 por J me da igual al vector 0, ¿sí? Entonces, de esta manera yo he demostrado, digamos usando la definición, que I y J son linealmente independientes. Veamos otro ejemplo. Supongamos que estoy trabajando en R3 y tengo los vectores B sub 1, que es 1 menos 3, 0. El vector B sub 2, que es 3, 0, 4. Y el vector B sub 3, que es el vector 11, menos 6 y 12. ¿Sí? Entonces lo que quiero preguntar o lo que quiero probar es si son o no son linealmente independientes. Para eso tendría que hacer la combinación lineal de C1, B1 más C2, B2 más B sub 3, B3 y igualarla, digamos, al vector nulo y ver si cuando yo armo el sistema que corresponde tiene solución. Por lo que hemos visto antes, esto no es ni más ni menos que armar un sistema donde cada una de las columnas sean los vectores B1, B2, B3. Y fíjense, en la parte de las soluciones yo voy a tener acá al vector 0, ¿sí? Por lo tanto, generalmente nosotros solamente trabajamos con la matriz de los coeficientes. En este caso sería la matriz formada por 1 menos 3, 0, 3, 0, 4, 11, menos 6, 12. ¿Sí? Bueno, acá tengo el vector 0. La cuestión es encontrar la solución del sistema homogéneo, ¿sí? Para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente voy a trabajar con la reducción de Gauss-Jordan. Y lo que yo necesito probar es que para que sean linealmente independientes, esto tiene que tener solución única, ¿sí? Cuando yo armo la reducción de Gauss-Jordan, fíjense que lo que obtengo es 1, 3, 4, 0. Acá queda para el lector, digamos, terminar o armarla. Y acá me da 0, 0, 0, ¿sí? Fíjense, como yo estoy resolviendo un sistema homogéneo, lo que puede suceder son dos cosas, que el sistema tenga solución única, ¿sí? El sistema tiene solución única. Obviamente, si tiene solución única, esa solución es la trivial, ¿sí? O sea, el vector x igual a 0. ¿Pero quién es x? X es el vector que está compuesto por todos los coeficientes C1, C2, C3, ¿sí? Y la otra opción es que el sistema tenga infinitas soluciones. Si el sistema tiene solución única, nosotros decimos que los vectores son linealmente independientes, ¿no? O sea, los vectores con los que nosotros trabajamos. Acá, B sub 1, B sub 2, hasta B sub n, son linealmente independientes. Ahí está, son linealmente independientes. ¿Sí? Y si el sistema tiene infinitas soluciones, entonces lo que va a pasar es que B sub 1, B sub 2, hasta B sub n, todo este conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Recordemos siempre que estamos trabajando con un conjunto de vectores. Ahora volvamos a esta matriz que yo tengo, ¿sí? Fíjense, yo tengo una matriz acá de 3 por 3. Por lo tanto, cuando aparezca una fila de ceros, como estoy resolviendo el sistema homogéneo, lo que va a suceder es que va a tener infinitas soluciones.
Pero aún más, yo podría trabajar pensando en lo siguiente, ¿no? O sea, acá yo tengo una fila de ceros, infinitas soluciones. Cuando nosotros trabajamos en sistemas con matrices cuadradas, nosotros sabíamos que si cuando yo tengo a por x es igual a 0, tiene la solución trivial, recordemos nosotros el teorema de resumen, ¿no? La solución trivial, lo que va a pasar es un montón de cosas, ¿no? En particular que esta matriz que tenemos acá tiene inversa. Y además, si tiene inversa, entonces nosotros podemos preguntar cómo es el determinante de esta matriz A, ¿no? O sea, la matriz A es la matriz que corresponde a cada una de las columnas con los vectores que yo estoy probando si son linealmente dependientes o independientes. Entonces, si esto tiene solución trivial, o sea, solamente el vector 0, que es lo que yo estoy tratando de probar, si es así, son linealmente independientes, si no dependientes, el determinante de A distinto de 0. Por lo tanto, yo acá no solamente digo cuando tienen solución única, o sea, la solución trivial, estos van a ser linealmente independientes, sino que si A es de orden n por n, o sea, si la matriz con la que yo estoy trabajando es de orden n por n, ¿qué implicaría? Que, por ejemplo, yo tenga 3 vectores en R3, 4 en R4, 5 en R5, ¿no? Si es de orden n por n, también yo puedo determinar si son linealmente independientes o no a través del determinante, ¿no? Si el determinante de A es distinto de 0, entonces son linealmente independientes. Y lo mismo acá, ¿no? Si la matriz con la que yo estoy trabajando es de orden n por n, o sea, yo tengo n vectores en Rn, ¿sí? Y el determinante de esa matriz es igual a 0, entonces los vectores con los que yo estoy trabajando van a ser linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, la dependencia e independencia lineal la puedo conseguir o, digamos, averiguar con cualquier cantidad de vectores en cualquier espacio. Pero, en particular, cuando yo trabaje con una cantidad n de vectores en Rn, la dependencia e independencia lineal, como es encontrar, digamos, las soluciones del sistema homogéneo, yo acá voy a tener una matriz cuadrada, entonces no solamente puedo hacerlo a través de la reducción de Gauss o Gauss-Jordan, sino que también la puedo hacer utilizando el determinante de la matriz A, ¿no? Por eso digo, 3 componentes, tengo 3 vectores con 3 componentes, entonces si el determinante de A es distinto de 0, son linealmente independientes. Si el determinante de A es igual a 0, son linealmente dependientes. Si yo, por ejemplo, en vez de hacer la reducción de Gauss, hubiera trabajado con esta matriz, o con esta, ¿no? Y hubiera encontrado el determinante, yo voy a darme cuenta acá que el determinante es igual a 0. Primero porque la forma reducida tiene una fila de ceros, ¿no? Y si hubiera calculado directamente el determinante de acá, cuando hago las cuentas me da que el determinante también es igual a 0. Bueno, en esta parte hay varios teoremas que nos permiten, digamos, trabajar con algunas propiedades y algunos de ellos los vamos a probar. Uno es el teorema que sigue, que dice, si yo tengo n vectores en un espacio vectorial, este conjunto va a ser linealmente dependiente si y solo si uno de ellos es combinación lineal de otros, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que probar es ver qué pasa cuando tengo un conjunto de vectores y que si uno de ellos es combinación lineal de los otros, digamos, los vectores son linealmente dependientes. Bien, acá hay dos formas para probar. Por un lado tendría que probar la ida, o sea, si yo tengo b sub 1, b sub 2 hasta b sub n. Si yo digo que este conjunto es linealmente dependiente, entonces uno de ellos es combinación lineal de los otros, ¿sí? Entonces voy a empezar a hacer esta prueba. Fíjense, ¿qué pasa cuando un conjunto de vectores es linealmente independientes? Si esto sucede, cuando yo hago la combinación lineal c sub 1, b sub 1 más c sub 2 por b sub 2 más c sub n por b sub n igual al vector nulo. Recordemos que para que sean linealmente dependientes, alguno de los escalares, cualquiera, ¿sí? Este o este, o sea, no es necesario que sean todos distintos de 0, pero la cuestión es que
si estos son linealmente dependientes, existe algún C sub i que es distinto de 0, ¿sí? O sea, hay algún escalar en toda esta combinación lineal que es distinto de 0, ¿no? Bueno, acá uno puede pensar en, por ejemplo, que ese sea el primero, ¿no? Supongamos que es este. ¿Sí? La prueba está con cualquiera, ¿sí? Supongamos, acá voy a poner, supongamos que C sub 1 es igual a, es distinto de 0. O sea, este es el escalar que es distinto de 0. Como este escalar es distinto de 0, lo que yo puedo hacer es dividir todo por C sub 1, ¿no? Porque es un número distinto de 0. O sea que yo podría dividir C sub 1 acá, C sub 1, o sea, divido cada una de las componentes por C sub 1. Y a 0 también lo divido por C sub 1. Por lo tanto, acá me va a quedar el vector B sub 1 y todos estos elementos que tengo acá puedo restar en ambos términos, ¿sí? Puedo restar en ambos términos. Por lo tanto, yo podría pensar, en la parte izquierda de esta igualdad me va a quedar el vector C sub 1, ¿no? Porque B sub 1, perdón. C sub 1 sobre C sub 1 me da 1, ¿sí? Y esto me va a quedar 0 menos C sub 2 sobre C sub 1 por B sub 2 menos C sub 3 sobre C sub 1 por B sub 3, ¿sí? Menos C sub n sobre C sub 1 por B sub n, ¿sí? Entonces, fíjense, si B sub 1 está escrito en términos de B sub 2, B sub 3, B sub n, entonces, ¿qué puedo decir? Que B sub 1, ¿sí? Es combinación lineal de este conjunto de vectores, ¿no? De B sub 2 hasta B sub n. O sea, lo que nosotros hemos probado que si este conjunto es linealmente dependiente, uno de ellos, en este caso B sub 1, se puede escribir como combinación lineal de el resto de los vectores, ¿sí? Por lo tanto, hemos hecho la prueba de la ida. Como esta es un sí solo sí, yo tendría que hacer la prueba, digamos, que corresponde al revés, ¿no? El análisis es bastante similar. ¿Qué es lo que tendría que probar? Que si un conjunto B, o sea, si un vector se puede escribir como combinación lineal de otros, voy a poner acá B sub 1, es igual a C sub 2 por B sub 2, a ver, más C sub 3 por B sub 3, o sea, si hay un vector que se puede escribir como combinación lineal de otros, de otro conjunto, C sub n, B sub n, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que el conjunto de B sub 1, B sub 2 hasta B sub n es linealmente dependiente, ¿sí? O sea que lo que yo tengo como hipótesis es esto, que el vector B sub 1 es combinación lineal de todos estos elementos. O sea, bien, entonces empecemos a trabajar ahí. Si B sub 1 es combinación lineal de todos estos otros, entonces yo puedo restar B sub 1 en ambos términos. Entonces acá me va a quedar 0, ¿sí? O sea, de este lado. Me ha vuelto loco el lápiz. De este lado yo voy a tener el vector nulo, o sea, el vector 0, porque estoy restando B sub 1 en ambos términos. Y esto me va a quedar menos B sub 1, porque estoy restando B sub 1, más C sub 2, B sub 2, más C sub n, B sub n, ¿sí? Pero entonces lo que yo estoy consiguiendo es una combinación lineal de vectores que me dan como resultado el vector nulo y existe alguno de los coeficientes. En este caso, fíjense, en forma particular yo que voy a tener el C sub 1, o sea, el elemento C sub 1 me va a dar igual a ¿quién? A menos 1, ¿no? Pero menos 1 es distinto de 0. Por lo tanto, esta combinación lineal, donde yo tengo el 0 como combinación lineal de un conjunto de vectores, donde uno de esos escalares es distinto de 0, ¿sí? Y eso
que me dice que el conjunto de los vectores de B sub 1 hasta B sub n es linealmente dependiente, ¿sí? Por lo tanto, hemos probado tanto la ida como la vuelta. Bien, el siguiente teorema nos dice que si yo tengo un conjunto de vectores, de n vectores en Rm, va a ser linealmente independiente siempre que n sea mayor a m, ¿sí? Un ejemplo de esto lo podemos pensar cuando yo tengo un conjunto, por ejemplo, de 5 vectores en R3, ¿sí? O de 7 vectores en R4. O sea, siempre que tenga más cantidad de vectores que la dimensión del conjunto en el que estoy trabajando, o sea, la cantidad de componentes que tenga, va a ser linealmente dependiente. Bien, pero fijémonos lo siguiente. ¿Qué quiere decir si yo tengo un conjunto de n vectores en Rm? Que yo voy a tener un conjunto B sub 1, B sub 2, o sea, n vectores, pero que pertenezcan a Rm, o sea, cada componente, cada vector va a tener m componentes. Para probar si es linealmente independiente o no, yo tengo que hacer la combinación lineal de C sub 1 por B sub 1, C sub 2 por D sub 2, C sub n, B sub n, igualarla a 0, y recordemos que esto no es otra cosa que resolver el sistema homogéneo que tenga. En cada una de las columnas los vectores B sub 1, B sub 2, ¿sí? B sub n, perdón. Y lo que tengo que ver es si este sistema, cuando yo lo trabajo, tiene solución única, son linealmente independientes. Si tiene infinitas soluciones, linealmente dependiente. Ahora, como estos elementos pertenecen a Rm, entonces yo los puedo escribir acá de la siguiente manera. El primero va a ser A11, A12, hasta AM1, ¿no? Porque estoy trabajando en Rm. El segundo, A21, A22, hasta AM2. ¿Sí? Y así sucesivamente, el vector m va a ser a n1, a n2, ¿sí? Perdón, acá a m, no. Esto es a 1n, a 2n, y acá va a ser a mn, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá voy a tener un sistema de ¿cuántas incógnitas voy a tener? En primer lugar, es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? ¿Y cuántas ecuaciones voy a tener? Lo que me dicen acá que yo tengo n vectores, ¿sí? Por lo tanto, acá yo voy a tener n incógnitas, ¿sí? Y voy a tener m ecuaciones, porque en realidad la cantidad de ecuaciones está relacionada con ¿qué? Con la dimensión del espacio en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Pero lo que va a suceder es que n va a ser más grande que m, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tipo de sistema es este que yo voy a obtener? ¿Sí? Fíjense, si nosotros trabajamos con este sistema, yo voy a tener más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Y como el sistema homogéneo siempre tiene solución, acá yo tengo n mayor a m, ¿sí? Pero como el sistema homogéneo siempre tiene solución, lo que va a pasar es que yo primero acá no voy a poder tener solución única, ¿sí? Por lo tanto, esto va a tener sí o sí infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, si esto tiene infinitas soluciones, ¿qué es lo que está pasando? El conjunto formado por B sub 1, B sub 2, hasta B sub n es linealmente dependiente. Entonces, ahí lo hemos probado. Lo que acabamos de probar recién da pie a este corolario que dice un conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn contiene a lo más n vectores, ¿sí? Quiere decir que depende del espacio en el que yo esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en R2, ¿sí? Como máximo puedo tener dos vectores linealmente independientes, ¿sí? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en R5 como máximo, puedo tener 5 vectores linealmente independientes, ¿sí? La pregunta sería, por ejemplo, en este ejemplo de R5,
¿Pueden ser 3 vectores de R5 linealmente independientes? ¿Sí? Pensemos, si yo tengo por ejemplo el vector B1, 2, 5, 3, 1, 4, ¿sí? 2, 4, 5. El vector B sub 2, que es el vector 1, 0, 0, 0, 0. Vamos a poner uno fácil. El vector B sub 3, es el vector 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? La pregunta es, ¿podrían llegar a ser estos 3 vectores de R5 linealmente independientes? Esto implicaría resolver el siguiente sistema. ¿Sí? El sistema 2, 5, 3, 1, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Acá le pusimos uno de más, ¿sí? Entonces, fíjense, resolver este sistema homogéneo, yo voy a tener acá 3 incógnitas con 5 ecuaciones, ¿sí? O sea, que este sistema va a tener solución siempre, ¿no? Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo consigo al finalizar 3 pivot, ¿sí? O sea, voy a poner acá con rojo. Si consigo la forma escalonada reducida de esta matriz con 3 pivot, ¿sí? Entonces el sistema va a tener solución única. ¿Y qué va a pasar con el resto de las filas? Y van a tener que ser filas de 0. ¿Sí? Son 3, entonces acá vamos a escribir un poquito mejor para que quede bien, ¿sí? Entonces estas últimas dos, en caso de que esto pasara, o sea que yo tenga solución única, van a ser filas de 0. Si eso sucede, son linealmente independientes. La otra opción es que cuando yo haga la forma escalonada reducida, no consiga 3 pivots, sino que consiga 2, ¿sí? Por ejemplo, alguno acá, y que tenga más filas de ceros, ¿no? Entonces acá en realidad lo que va a suceder es que si yo tengo nada más que 2 pivots, hay una de las variables que se va a comportar en forma libre. Si eso pasa, los vectores van a ser linealmente dependientes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo menos vectores que el espacio o la dimensión del espacio en el que yo estoy trabajando, pueden ser linealmente independientes si cuando hago el sistema obtengo solución única, o sea, el sistema homogéneo. Y linealmente dependientes cuando si yo armo el sistema obtengo infinitas soluciones, ¿sí? Pero lo que no puede pasar nunca es que, por ejemplo, siguiendo acá con este caso, si yo tengo 6 vectores en R5, ¿sí? Porque 6 vectores en R5, cuando yo arme el sistema, me va a dar un sistema de esta forma, ¿sí? Acá voy a tener 6 incógnitas, ¿sí? Porque 6 es la cantidad de vectores, y acá voy a tener 5 ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, en un sistema de este tipo, sí o sí hay una de las variables que se va a mover libremente, ¿no? Esto considerando que yo siempre voy a resolver el sistema homogéneo, por lo tanto esto siempre va a tener solución. Entonces, al menos una de las variables va a ser libre porque yo, para poder determinar la solución, necesito la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. Si acá tengo más incógnitas que ecuaciones, entonces esto nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos con Rn, cuando mucho podés tener n vectores linealmente independientes. Si tenés más vectores que la dimensión del espacio en el que vos estás trabajando, los vectores son linealmente dependientes. Siguiente teorema nos dice, si yo tengo un conjunto de n vectores en Rn y hago una matriz de n por n cuyas columnas son los vectores b sub 1, b sub 2, a b sub n, entonces todo este conjunto de vectores va a ser linealmente independiente si solo si la única solución al sistema homogéneo es la trivial, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con lo que nosotros recién estuvimos trabajando, b sub 1, b sub 2 hasta b sub n. Cuando yo armo el sistema, C sub 1 por B sub 1 más C sub 2 por B sub 2 más C sub n por B sub n igual a 0, resolver este sistema implica armar la matriz cuyas columnas van a ser, ¿quién? Acá el vector B sub 1, ¿sí? La segunda columna va a ser el vector B sub 2. La tercera columna B sub 3. La columna n va a ser el vector B sub n, ¿sí? Y acá, como yo estoy encontrando
digamos, la solución con el vector 0, lo que yo estoy haciendo es hallar, digamos, la solución del sistema homogéneo, ¿no? O sea, la columna B sub 1, esto es una columna, o sea, el vector B sub 2, y acá el vector B sub n, ¿sí? Y acá, fíjense, lo que nosotros pedíamos es que esto, para que fuera linealmente independiente, tuviera solución única. Pero para que tenga solución única, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuando yo hago a por x igual a 0, solamente me devuelve como resultado x igual a 0. O sea, esta es la solución trivial. Y esta solución trivial, ¿quién es? C sub 1 igual a 0, C sub 2 igual a 0, ¿sí? C sub n igual a 0. O sea, esta solución trivial lo que me está diciendo es que todos los coeficientes que yo voy a tener acá son 0, ¿no? Por lo tanto, solamente va a ser linealmente independiente cuando la única solución a este sistema homogéneo sea la solución trivial. El siguiente teorema, si bien lo hemos visto en forma intuitiva, lo vamos a probar, dice si yo tengo una matriz A de n por n, entonces el determinante de A es distinto de 0 si solo si las columnas de A son linealmente independientes, ¿sí? Fíjense, primero vamos a usar el teorema anterior, ¿sí? Que nos decía que para que fuera linealmente independiente la única solución era del sistema A por x igual a 0 era la solución trivial. Y por otro lado, si ustedes recuerdan, el teorema de resumen que vimos al finalizar la unidad 3, el teorema de resumen nos hablaba de cuando la matriz tiene inversa, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿qué es lo que nos decía? Que si yo tengo, si A es inversible, ¿sí? Lo que pasaba es que cuando yo armaba el sistema A por x igual a 0, solo admite la solución trivial. Solo admite la solución trivial. Pero eso pasaba si solo si ¿quién? El determinante de la matriz A era distinto de 0, que lo probamos en la primera parte del determinante, ¿sí? Por lo tanto, solamente esto va a pasar cuando yo tengo un sistema de n por n. Esto es muy importante, ¿sí? Si no, no lo podemos calcular, ¿sí? O sea, si yo tengo n vectores con n componentes, para saber si un sistema es linealmente independiente, un conjunto de vectores linealmente independientes o no, yo lo único que puedo hacer, una de las cosas que puedo hacer es calcular el determinante y a partir de ese determinante ver si el sistema es linealmente dependiente o no. Si el determinante es distinto de 0, el sistema es linealmente independiente. Si el determinante es igual a 0, el sistema va a ser, el conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente. Pongamos un ejemplo en R3. Supongamos que tengo el vector B sub 1, que sea el vector 2, menos 1 y 4. El vector B sub 2, que sea 1, 0 y 2. Y el vector B sub 3, que sea 3, menos 1 y 5. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si el conjunto formado por B sub 1, B sub 2, B sub 3 es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, fíjense, yo para poder, acá lo voy a poner, esto es un conjunto. Para hacer eso, ¿qué tendría que hacer? Armar siempre el sistema C por 1, C1, B sub 1, más C sub 2, B sub 2, más C sub 3, B sub 3, igual al vector nulo, que no es otra cosa que en la práctica resolver el sistema homogéneo formado por los vectores 2, menos 1 y 4. 1, 0 y 2, 3, menos 1 y 5. ¿Sí? Ahora, lo que a mí me interesa de este sistema es saber si tiene solución única o no. ¿Sí? A ver, acá nosotros no lo escribimos, lo podemos escribir inicialmente. Lo que quiero encontrar es la solución al sistema homogéneo. Por eso yo solamente voy a trabajar con la matriz 2, 1, 3, menos 1, 0, menos 1 y 4, 2, 5. ¿Sí? Porque quiero resolver el sistema homogéneo. Lo que me interesa saber es si tiene solución única o infinitas soluciones. Entonces yo acá puedo hacer
dos cosas. Por un lado, utilizar la reducción de Gauss-Jordan para cualquier sistema, o sea, para cualquier cantidad de vectores en Rmn, ¿sí? Y lo otro que yo puedo hacer acá, como esta matriz que yo tengo acá es de n por n, ¿sí? Yo sé que va a tener solución única cuando el determinante de esta matriz A sea distinto de 0. O sea, si esto pasa, entonces son linealmente independientes las columnas de esa matriz, ¿sí? Bien, si nosotros calculamos el determinante de esta matriz A, esto me va a dar distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Si esto pasa, ¿qué decimos? B sub 1, o sea, el conjunto formado por estos vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿sí? Es linealmente independiente. El siguiente teorema es muy interesante y también nos va a ayudar cuando nosotros estemos trabajando en el próximo tema, que es base para un espacio vectorial, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que si usted tiene un conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn, ese conjunto va a generar a Rn, ¿sí? Entonces vamos a hacer la demostración. Por ejemplo, si yo tuviera dos vectores linealmente independientes en R2, generan a R2. Si tengo 5 vectores linealmente independientes en R5, generan a R5. Nosotros la demostración la vamos a hacer en forma general. Supongamos que tengo un conjunto de vectores B sub 1, B sub 2, ¿sí? Hasta B sub n, obviamente pertenecientes a Rn, y tengo un vector genérico, ¿sí? El vector genérico, ¿cómo lo puedo escribir? Como x1, x2, ¿sí? Fíjense que acá xn, o sea, este vector pertenece a Rn, ¿sí? Entonces, yo para saber que, digamos, el conjunto de vectores de B sub 1 hasta B sub n genera a Rn, lo que tengo que hacer es poder escribir este vector B como combinación lineal de todos estos otros vectores. Es decir, lo que debo probar es que existen, ¿sí? Vimos un ejemplo anteriormente que no siempre existen, pero que existen escalares C sub 1, C sub 2, hasta C sub n, tales que cuando yo hago el producto de C sub 1 por B sub 1 más C sub 2 por B sub 2 más C sub n por B sub n, esto me da como resultado el vector B, ¿sí? O sea, que para algunos escalares de C sub 1 a C sub n, el vector B se puede escribir como combinación lineal de B sub 1 hasta B sub n, ¿sí? Pero esto no es otra cosa sino que trabajar con este sistema donde, fíjense, cada una de las columnas de la matriz de la parte de los coeficientes va a ser, por un lado, el vector B sub 1, ¿sí? El vector B sub 2, hasta el vector B sub n, ¿sí? Y en la parte de las soluciones, ¿qué voy a tener? Y voy a tener el vector genérico B, es decir, que acá voy a tener, ¿quién? x1, x2, ¿sí? xn, ¿está bien? O sea, este vector que va a aparecer en la parte de las soluciones es el vector B. Yo quiero saber si existen los escalares que hacen posible esa combinación, ¿sí? Pero si nosotros observamos bien, esto que yo tengo acá es exactamente la matriz de los coeficientes que corresponden a cada columna con los vectores B, ¿sí? Por lo tanto, con lo que yo voy a trabajar ahora es con esto, ¿no? O sea, con esta matriz A. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en lo que era nuestra hipótesis, que nosotros tenemos un conjunto de n vectores linealmente independientes, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo armo una matriz A donde cada una de las columnas son los vectores, el determinante de A va a ser distinto de 0. ¿Por qué? Por hipótesis, los vectores son linealmente independientes. O sea, este conjuntito que yo tengo de vectores B sub 1, B sub 2,
hasta B sub n es linealmente independiente. Y probamos anteriormente, y basándonos en los teoremas, que si tengo ese conjunto de vectores linealmente independientes, el determinante de la matriz tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, por el teorema de resumen, si el determinante de A es distinto de 0, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? El sistema tiene solución única. ¿Sí? El sistema tiene solución única. Y si el sistema tiene solución única, lo que va a estar pasando es que esos escalares C sub 1, C sub 2 hasta C sub n están unívocamente determinados. Por lo tanto, ¿sí? El vector B se puede escribir como combinación lineal de los vectores del conjunto B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. ¿Sí? Pero si esto pasa, como B es un vector cualquiera, entonces este conjunto desde B sub 1 hasta B sub n genera ARN. ¿Sí? Porque el vector B con el que nosotros estamos trabajando es un vector cualquiera, ¿sí? De B. Entonces, si todo vector de B se puede escribir como combinación lineal de este conjunto de vectores de B sub 1, B sub n, como son linealmente independientes, entonces generan ARN. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.